¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, la verdad que si el pobre Xabi Alonso pone un circo, los enanos se le van a la NBA y al elefante se le cae la trompa, porque el entrenador del Real Madrid, desde luego que no gana para sustos, para disgustos o para sobresaltos en este parón de selecciones. Es cierto que de momento los jugadores regresan o están regresando ilesos, a pesar de las molestias de Hausen o de Camavinga y Mbappé, que no tienen importancia y los tres van a poder estar en el partido ante el Elche. Pero las imágenes de Bellingham en los partidos, especialmente en el segundo partido de Inglaterra en Albania, son poco esperanzadoras para saber con lo que va a tener que lidiar el entrenador del Real Madrid justo a la vuelta del parón. Hemos visto cómo en el primer partido Tuchel no le eligió entre los titulares y Bellingham salió desde el banquillo, y en el segundo partido, donde Bellingham no solo fue titular, sino que fue considerado el mejor futbolista del duelo ante Albania, a pesar de que Harry Kane fue el autor de los dos goles, bueno, pues se marchó poniendo carita, no montó ningún numerito, no se marcó en Vinicius, no dejó de saludar a su compañero, no dejó de saludar al entrenador, pero sí que puso carita de que no le había hecho gracia al cambio. Claro, si tú eso se lo das a la prensa inglesa, pues a partir de ahí corren ríos de tinta, que diría el clásico, y poco menos que Bellingham se convierte casi en un apestado, ¿no? Incluso Tuchel habló al final de la rueda de prensa, insistentemente tirado de la lengua por los periodistas ingleses, de que pues algo así como de que lo importante es la disciplina, es la educación y es respetar al compañero. En ningún momento Bellingham falta respeto ni a su entrenador ni a su sustituto por el cambio, pero es cierto que no le hizo ni pizca de gracia al cambio. Y claro, todo esto, exagerado por los tabloides ingleses, pues supone una nueva crisis, una nueva mini crisis, un nuevo foco en el permanente incendio el que parece estar viviendo Xabi Alonso, pues eso, desde la derrota en Anfield, esta última semana y esta que comienza, igual vuelve a tener mala pinta para el entrenador del Real Madrid. Recordemos que Jude Bellingham es uno de esos tres mosqueteros, ¿verdad?, que están enfrentados, enfadados, indignados con Xabi Alonso. Recordad, evidentemente Vinicius es D'Artagnan, pero también Fede Valverde y Bellingham son dos primeros espadas que ahora mismo no están o no comulgan con su entrenador o no están en el barco de los que reman por su entrenador. Por supuesto reman por ellos y por supuesto reman por el Real Madrid, pero no tienen tan claro si remar por Xabi Alonso. ¿Dónde nace digamos que estas tiranteces, estas diferencias de criterios, esta falta de feeling que diría Guardiola entre Bellingham y Xabi Alonso? Bueno, pues nace de la primera rueda de prensa de Xabi cuando fue presentado como entrenador del Real Madrid. En aquel momento Xavi habló mucho de fútbol, habló de que quería un equipo dinámico, recuperar en rock and roll, que el equipo fuera vistoso y que apasionara a la gente, y le preguntaron mucho por la demarcación de Bellingham, y él vino a decir algo así textualmente como: Bellingham jugará donde sus condiciones sean más aprovechables para nosotros. Aquella respuesta que daba a entrever que dejaba entrever que Bellingham perfectamente podría retrasar esa posición de media punta en la que le había colocado Ancelotti para ser más el mediocentro, como era en la época del Borussia Dortmund, no le hizo gracia ni al jugador ni al que es más ruidoso, que es su padre. El padre de Bellingham es uno de estos papás especiales, ¿verdad? Es uno de estos futbolistas que vienen con papá. Bueno, hay que recordarle a la gente que no puede entrar es una persona non grata en el Dortmund, porque casi llega a las manos con Niko Kovac, con el entrenador del Borussia, a cuenta de su hijo Job, no de Jude, de su hijo menor. Y bueno, ahí en el Mundial de Clubes, digamos que tuvieron su primer intercambio de impresiones entre Jude Bellingham y Xabi Alonso, no especialmente positivo. ¿Por qué? Pues porque Bellingham se ha acostumbrado a jugar de media punta, a meter goles, a celebrar goles, a ser querido, a salir en portadas, a ser famoso. Y claro, jugar ahí al lado de Tchouaméni, tan lejos del área y tan cerca de donde hay que remangarse, como que ahora no le apetece, no le hace demasiada gracia. No nos olvidemos tampoco que cuando juzgamos a Bellingham estamos hablando de un chico de 22 años, con experiencia, con talento para ser Balón de Oro. Antes de la lesión era un jugador sencillamente imparable, pero tiene 22 años. Es más joven que Raúl Asencio, es decir, está en edad de meter la pata.
Y a mí me parece que Bellingham, en lo que se refiere a su relación con Xabi Alonso, está metiendo la pata. Porque si él quiere crecer como futbolista, Xavi puede ser para él un técnico ideal, igual que lo puede ser para Camavinga, igual que lo puede ser para Fede Valverde. Pero para eso, antes de empezar a crecer, hay que empezar a obedecer. Y desde luego no puedes empezar con exigencias de yo quiero ser media punta, yo quiero jugar por la derecha, yo no quiero jugar tan lejos del área. Insisto, por ahí Bellingham va mal. Y porque además, a pesar de que sus primeros meses en el Real Madrid parecía el yerno ideal, ¿verdad? Parecía el típico chico que todo el mundo quiere que su hija se case con él siempre ha tenido un carácter un punto volcánico. En el Dortmund tuvo algún que otro rifirrafe con Emre Can, con otro de los laterales también. En algún partido le dijo que era muy malo, que era una mierda porque no daba un pase bien. En su momento fue sancionado económicamente por la Bundesliga por cuestionar la honorabilidad de un árbitro en un partido entre el Bayern de Múnich, el todopoderoso Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund. Fue también sancionado en una eliminación del Dortmund en Champions ante el Chelsea. Y bueno, el año pasado ya le vimos las dos expulsiones, ¿no? Tanto la de Mestalla por aquel gol estúpidamente anulado sobre la bocina, ¿verdad? Por Gil Manzano, que estaba pensando por Gil Manzano, era el árbitro. Y bueno, la de Pamplona ya todos recordáis cómo el colegiado le esperó con aquel fuck you, fuck off o el fuck lo que sea, que también le costó la expulsión. Es decir, Bellingham no es una hermanita de la caridad. Bellingham es un jugador con mucho carácter, con mucha personalidad y que a veces se rebrinca. Y el año pasado pasó de ser el mejor amigo de Vinicius al primer enemigo de Vinicius. Pasó de ser un tipo que se asociaba perfectamente con él en el año de su llegada, cuando consigue el doblete Liga y Champions, a ser el que más quería pararle los pies en el vestuario cuando Vinicius empezó a perder el norte después de que le robaran el Balón de Oro. Y ahora esa relación entre ambos, bueno, se ha reconducido en parte por la enemistad común hacia el entrenador, ¿verdad? El enemigo de mi enemigo, pues acaba siendo mi amigo y por lo tanto, pues Vinicius, digamos que vuelve a tener una relación no buena, pero sí más fluida que el año pasado con Bellingham. Y en el fondo de todo, en el fondo del caso Bellingham, y por eso el titular de este vídeo de Bellingham lío a la vista, o problema a la vista, es porque a Bellingham en el año de su llegada, Bellingham firma contrato con el Real Madrid cuando llega hasta 2029. Y a la vista de su rendimiento, el club paga por él 100 millones, que acaban siendo 10 más cuando el Madrid gana la Champions por una serie de cláusulas que existían en el contrato. Y cuando le prometen esa mejora de contrato, se produce la lesión en el hombro, el rendimiento del equipo y de Bellingham decrece la pasada temporada y el Real Madrid, pues bueno, digamos que aplaza esa mejora de contrato, también sumido en las dificultades económicas que le ha supuesto la complicación de las obras del estadio. Entonces, ahí tenemos una cuestión deportiva que es la relación entre Bellingham y el entrenador y la demarcación en la que quiere jugar Bellingham y a lo mejor no coincide con la demarcación en la que le quiere colocar el entrenador, y una cuestión económica que es que Bellingham ve que llegó Mbappé con un sueldo muy superior al suyo, que Vinicius puede renovar con un sueldo muy superior al suyo, que ha llegado Trent Alexander-Arnold libre del Liverpool con la carta de libertad, teniendo que pagar un suplemento, digamos, por su incorporación al Mundial, y también tiene un sueldo superior al suyo, que David Álava tiene un sueldo superior al suyo, y claro que al final esa ampliación o esa mejora de contrato no llega. Así que lío a la vista en lo deportivo, por la demarcación donde le pueda colocar Xabi Alonso a Bellingham, y posiblemente lío económico si Bellingham se planta y quiere decir que hay de lo mío, yo quiero más dinero, yo quiero ganar más dinero. Así que, insisto, Xabi Alonso pone un circo y los enanos se le van a la NBA.